48 minutos pasaron en todo el país de las 13 horas y hay más, decime la verdad, lo habíamos anticipado cuando comenzamos. Está aquí el doctor Víctor Policano Drago para hablar un poquito del próximo 9 de julio, de la celebración, la conmemoración de nuestra independencia. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Viste cómo lo sacó al intendente Yo lo vi pateándole el tobillo a Mariano Ucet, no sé por qué. ¿Lo pateó recién al intendente? Yo lo vi. Nah, no sean malos. Aparte, en definitiva, son ustedes los que pueden o no demorarse. Yo no. No, esto es cierto, tenemos que decirlo que él viene siempre en tiempo y en forma. Es cierto. Yo no me demoro. No sabemos si viene en forma, porque más de una vez ha venido que no da más de la garganta, pero en tiempo viene. No, hoy ando bien. Se te nota, se nota que estás bien. Más o menos bien ando, sí. Bueno, ¿qué tenemos, Víctor, para subrayar? Yo no te voy a hablar de este 9 de julio. Yo te voy a hablar del 9 de julio de 1816. Pará, antes que arranques. A ver, dale, a ver. Hoy somos libres este 9 de julio. Para vos, Mirá, ahí ya tengo que hablar de cortita. Y no puedo. Ahí ya tengo que hablar de un concepto que se llama soberanía. Y yo le enseño a mis chicos lo que es la soberanía de un país desde el punto de vista interno y externo. El problema ¿cuál es? Es que hoy día los países, en función de la tecnología, cada vez son menos soberanos. Porque, por ejemplo, vos decís, yo tengo soberanía sobre el espacio aéreo. ¿Vos te parece que la Argentina tiene soberanía sobre su espacio aéreo? Teniendo en cuenta que un satélite te pasa cada 5 minutos por acá arriba y vos no sabés ni siquiera qué está pasando. ¿Vos podés decir que tenemos soberanía sobre el mar territorial argentino? Cuando si lo mirás de noche desde arriba con un dron parecen ciudades enteras de la cantidad de barcos que están pescando y la prefectura no tiene medios suficientes como para poder interceptar a todos esos barcos. Entonces, el tema este del concepto de la soberanía es para hablarlo largo y tendido. Inclusive más te digo, pues hay muchos autores, ahora últimamente, autores modernos, que hablan de que la soberanía es un elemento del Estado. Y yo te digo que están equivocados. Pero equivocados de medio a medio. ¿Por qué? Yo a mis chicos les enseño que los elementos del Estado son 3, no 4. Es el territorio, el gobierno y la población. La soberanía es una característica de un Estado, no es un elemento. Y esto es muy importante tenerlo presente. Y te lo demuestro fácil. Si la soberanía fuera un elemento de un Estado, estados como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, primer mundo, primerísimo mundo en el caso de Canadá, no existirían, porque no son soberanos. Dependen del Reino Unido. En todo caso son independientes, tienen unas concepciones políticas muy especiales. Por ejemplo, Canadá es una especie de fideicomiso independiente. Intentar explicarte esto me lleva 5 programas. Te lo dejo ahí. Bueno. ¿Vamos al 9 de julio de nuestro? Vamos, ¿O vamos ahora. ¿Querés preguntarme algo más? No, dale. Ahora, ya te voy a preguntar. Bueno, vamos a comenzar a charlar respecto del 9 de julio de 1816. Así que fue lo que dijo. Bien. ¿Comienzo con la primera pregunta o tiene algo introductorio? No, es decir, habría que hablar de los antecedentes. Voy a tratar de ser lo más breve posible, aunque es muy difícil. Los antecedentes mediatos del 9 de julio de 1816 arrancan con la Junta Grande, 1811. Ahí, Buenos Aires invita a todos los delegados del interior, invita al interior a que nombren delegados que los manden con instrucciones suficientes a Buenos Aires para armar ahí nomás un Congreso Constituyente. Y ya dictar, además de la Constitución, dictar obviamente la independencia. Ese Congreso, esa Junta Grande de 1811, donde las provincias por primera vez confían en Buenos Aires y mandan a sus representantes, fracasa notablemente. ¿Por qué? Porque rápidamente los representantes se dan cuenta que Buenos Aires pretende ser unitaria y por lo tanto dictar sus propias normas, sus propias leyes. Y se dan cuenta que si ellos aceptan eso, van a estar subordinados por el resto de sus vidas.
rápidamente la Junta fracasa y esta gente se vuelve a sus provincias. Y se vuelve justamente argumentando todo este temita. Más adelante, Buenos Aires, tras esas inquietudes unitarias, arma otro congreso, constituyente también, el de la famosa asamblea del año 13. ¿Se acuerdan esa asamblea que prohibió los instrumentos de tortura, prohibió la esclavitud, dictó la libertad de vientres, prohibió los abolengos y los títulos de nobleza? Bueno, esa asamblea, que para lo único que sirvió, que fue muy importante, ojo, pero para lo único que sirvió fue para estas cosas que yo les mencioné, que las recoge el artículo 15 y 16 de nuestra Constitución, no cumplió el cometido principal, que era el de la Constitución. ¿Y por qué fracasó? Porque también los porteños le querían imponer al interior esa Constitución, pero de neto corte unitario. Y el país se daba cuenta que eso iba a ser un fracaso total. Por ese motivo querían ser federales. No era un capricho, no era un mero capricho. Era una cuestión muy importante el tema del federalismo. Era la forma de defender las fronteras de primeramente regiones que después se formaron en provincias. Era la forma de defender las autoridades provinciales que residían en los famosos cabildos. Esos cabildos se formaron primeramente como parte de una unidad, pero después empezaron a ser totalmente autónomos, totalmente independientes en su forma de pensar, en su forma de ser. ¿Y por qué? Porque tenían que defender a su gente, la gente la que estaba en esa región, que no tenía nada que ver con la gente que estaba en la capital. Los intereses eran diametralmente opuestos. En la capital era raro ver un gaucho. En el interior era raro ver una levita. Bueno. La Argentina de ese momento, estamos hablando de julio de 1816, ¿cómo se llamaba? El nombre, pará. Ahí hay 3 o 4 cosas para hablar. El acta sale como Provincias Unidas de Sudamérica. Pero en aquel entonces la denominación oficial eran Provincias Unidas del Sur. Más adelante iban a adoptar un giro a esto y se iba a llamar Provincias Unidas del Río de la Plata. De hecho, la cuestión después en la Constitución quedó zanjada con nuestro artículo 35, que te menciona que hay 3 denominaciones oficiales para la República Argentina, que son la de Confederación Argentina, República Argentina y Provincias Unidas del Río de la Plata. Y hay una 4ª denominación, que lo dice el mismo artículo, que se puede emplear para la sanción de las leyes, la de Nación Argentina. Mira, todas esas cuestiones absolutamente desconocidas. Y mirá qué resumido lo hizo. Exacto. Viste, estoy aprendiendo el horario Muy bien. de radio. De radio. ¿Podemos resumir los intereses que se buscaban a partir de la independencia? Mirá, bueno, parte de eso te lo dije. Los intereses del interior eran diametralmente opuestos a los intereses de Buenos Aires. Buenos Aires quería comandar todo esto como un gran país. Y el interior quería que Buenos Aires comandara desde el punto de vista de la representación exterior y desde la organización nacional. Pero cada provincia quería poder tener lo que recoge hoy día el artículo 121 de la Constitución, que es el principio de autonomía provincial. Es decir, que cada provincia puede dictar sus propias leyes, cada provincia puede elegir sus propias autoridades provinciales. Leyes provinciales, perdón. Uh-huh. Cada provincia puede dictar sus propias leyes provinciales. No así las nacionales. Eso depende de la nación. ¿Qué necesitaban las provincias para que naciera la Argentina? ¿Y qué es lo que le dieron? Le dieron la soberanía. Se despojaron de ese principio que tenía cada provincia, porque cada provincia era soberana. Al no haber una unidad de criterios, cada provincia era soberana. Es decir, cada provincia tenía su propia representación y su propio poder lo ejercía sobre todos sus territorios. Que en definitiva eso es la soberanía. Para que pudiera nacer la Argentina como país,
cada provincia se despojó de ese principio de soberanía dándoselo y retuvieron el principio de autonomía provincial que acabo de explicar hace un ratito. Entonces, esta forma de organizarse políticamente y jurídicamente es lo que tendría que haberse respetado permanentemente. ¿El problema cuál es? El problema es que Buenos Aires era ya tan poderosa en aquel momento que era poco menos que imposible el poder realmente respetar el designio de las autoridades. Mira, te pongo un caso para que tengan una idea de la desigualdad que había, por ejemplo, en habitantes. En 1816 Buenos Aires se hablaba de que tenía más de 70.000 habitantes. La ciudad, sin contar los alrededores. En cambio, San Miguel de Tucumán, el lugar donde se dictó la independencia, en 1816, contando los alrededores, tenía alrededor de 13.000 habitantes. Fíjate vos qué diferencia abrumadora. Y ojo, porque San Miguel de Tucumán se eligió no solamente por el hecho de que resultaban odiosos los congresos que se armaban en Buenos Aires, sino que se eligió también porque históricamente era el centro del Virreinato del Río de la Plata. Y en aquel momento, el centro del Virreinato del Río de la Plata era muy importante por todos los territorios que estaban al norte. De hecho, muchos de los representantes que fueron al Congreso de Tucumán eran de Charcas, de Tarija, de Cochabamba, lugares que ya no los tenemos más, que gracias a don Bernardino y a su constitución de 1826 perdimos. Víctor, la verdadera acta de nuestra independencia, ¿dónde está hoy? La verdadera acta de nuestra independencia, ¿quién lo pudiera saber? No se sabe. Habría que resucitar a Artigas y preguntarle, es muy probable que él podría haberlo dicho. Mirá, el asunto fue así. El acta de la independencia se confecciona y se firma el mismo día 9 de julio. El Congreso arranca a las 2 de la tarde, así que estimativamente para las 5 de la tarde estaban firmando. ¿Qué pasa? Era tal las ganas de independizarse de Fernando VII y la legítima sucesión española que se olvidaron de poner que había que independizarse también del resto del mundo. Un pequeño detalle. Y algunos dicen que fue Medrano y otros dicen el que venía por Buenos Aires, uno de los que venía por Buenos Aires, y otros dicen que fue Fray Justo Santamaría de Oro, uno de los dos que venía por San Juan, y el otro que venía por San Juan era Laprida, que se dieron cuenta de este detalle, y entonces cuando lo dijeron, no hubo más remedio que romper el acta original y confeccionar una nueva acta. Así que la que tomábamos como verdadera era el acta número 2, digamos, por ponerle un número. Esa acta se la dieron a un subteniente de caballería, un chico de 19 años, algunos dicen 21, lo cierto que era muy joven, para que la llevara a Buenos Aires. De esa acta había que hacer 1.500 copias en español, 500 en aymara, 500 en quechua y 500 en guaraní, para que se pudieran repartir y más o menos todo el mundo supiera de qué se trataba el tema. Este chico parte solo desde Tucumán a Buenos Aires a lomo de caballo, armado por todo, con únicamente un sable roto. O sea, lo único que tenía era la empuñadura dentro de la vaina. Bueno, el chico más o menos venía bien hasta Córdoba. En Córdoba estaban los Bustos, que todas estas cosas las veían muy mal, y ellos sí eran de tendencia más bien unitaria que federal. Parece ser que este chico para en Córdoba y las autoridades políticas le dicen, dice, en vez de viajar solo, dice, ¿por qué no viajas con unas personas, dice, que van en una galera? Bueno, él dijo que sí. En la galera iba una persona y el cochero, eran dos. Y a la salida de Córdoba se les unió otra persona más a caballo. No se conocen bien los nombres. Algunos han tirado algunos nombres, pero no están seguros. La cuestión es que estos tres acompañaban, entre comillas, a este chico. Al llegar al Tigre, a desembocadura del Tigre,
el chico este bajó de su caballo, presumiblemente dicen a orinar, y cuando volvió le habían robado el acta. Nadie sabía quién se la había robado. Uno de los primeros cuentos del tío, entonces. Uno de los primeros cuentos del tío. Bueno, el chico desconsoladamente, en vez de seguir a Buenos Aires, volvió a Tucumán diciéndole que habían robado el acta. Entonces no hubo más remedio que hacer una tercera acta. Históricamente hoy es el acta que veneramos como el acta de la independencia, pero en realidad es la tercera. Ahora, ¿quién robó la segunda acta? ¿O quién la mandó robar? Algunos dicen que fue Artigas. Hay buena parte de fundamentos. ¿Por qué? Porque Artigas venía muy disgustado, pero muy disgustado, porque si hubiera sido por él, aclaro que Artigas era federal hasta la médula, pero si hubiera sido por Artigas y hubiéramos seguido teniendo Uruguay, él quería la independencia en forma inmediata, después de 1810, y paradójicamente era uno de los pocos que de entrada había visto bien el movimiento de Mayo. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que el movimiento de Mayo fue muy resistido? Bueno, paradójicamente Artigas había visto bastante bien la Revolución de Mayo, como para cortar de una vez por todas los vínculos con España. Y lamentablemente las indecisiones y los intereses personales que tenía Buenos Aires hacía que esto fracasara por las constituciones unitarias y por las intenciones unitarias. Entonces los intereses de Buenos Aires eran netamente económicos y de poder. Los intereses de las provincias eran netamente defensivos de sus propios terrenos, de sus propios peculios, porque sabían que si cedían a lo que pedía Buenos Aires, lamentablemente iban a perder. De hecho, igual perdieron, ¿no? Marcelo. Víctor, y una vez que logramos la independencia, para cerrar, ¿cuánto después nos reconocen el resto de los países? ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó bastante tiempo. Ahí también se lo tenemos que achacar en cierto modo al don Bernardino. Y yo no la tengo en contra de él, sino que directamente busco y rebusco en la historia qué es lo que hizo de positivo y todavía no lo puedo encontrar. Que ya vamos a hablar por qué nuestra plaza se llama Rivadavia. Un día de esto hablamos. Ahí te puedo también decir algo que no te dije la vez pasada. La cantidad de mensajes esotéricos que tiene el monumento funerario de Belgrano. Muchísimos. Bueno, es otro tema. El tema es así. El primero que pensó rápidamente en que pasaban los años y no nos reconocían la independencia a nadie fue San Martín. ¿Cuántos años? 1824, cuando San Martín se va de Guayaquil en 1823, él se va, pero se va desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista diplomático, ahí es donde San Martín demuestra el genio que tenía dentro de la cabeza. No era un genio solamente para las batallas, era un genio en general y manejaba la geopolítica del mundo muy bien. San Martín mira alrededor y dice, a ver, ¿quién nos tiene que reconocer la independencia para que nosotros de una vez por todas digamos, bueno, acá estamos, somos un país distinto? O Inglaterra o el Vaticano. Históricamente son los dos que te han reconocido la independencia y que sirve. Porque el reconocimiento de otros países, si no está el reconocimiento de alguno de esos, no sirve. ¿Qué piensa San Martín? Va a Inglaterra, porque allá tenía muchos amigos todavía en Londres él. Entonces busca a alguien que en la línea directa al trono sea lejano, pero que sea línea directa al trono en la descendencia. Y lo encuentra. No recuerdo bien ahora si era el número 22 o el número 25, o sea que era alguien que nunca iba a ser el rey de Inglaterra, pero tenía la línea directa al trono, que es lo que quería San Martín. Habla con este individuo y le dice, ¿querés ser rey? Y sí, dice, ¿quién no quiere ser rey? Bueno, macanudo. Hay 3 condiciones que tenés que cumplir. Condición número 1, renunciar al anglicanismo, tenés que abrazar el catolicismo cristianismo.
¿Por qué? Porque vas a tener más de 60 millones de súbditos y son todos católicos cristianos. Número 2, olvídate de hablar en inglés, vas a tener que aprender el español. Y número 3, vas a reinar, pero no vas a gobernar. Quien va a gobernar es una junta, que justamente iban a ser la junta de todos los representantes de las provincias. El plan de San Martín era perfecto. Y este hombre aceptó. El problema fue que el rey de Inglaterra en ese momento le prohibió eso. ¿Por qué? Porque Inglaterra había entrado en una de las tantas veces que firmó la paz con España. Y si hubiera aceptado y hubiera funcionado esto, hubiera sido un acto belicoso en contra de la corona española. Por ese motivo dijo que no. Lo segundo que le quedaba era el Vaticano. San Martín lo va a ver al Papa. Y cuando lo va a ver le pregunta, le dice, le cuenta. Dice, mire, Santidad, dice, nosotros somos independientes de hace mucho tiempo y queremos que nos reconozcan la independencia. El Papa al principio no recibía las cartas que mandaba San Martín. San Martín lo fue a ver directamente. Entonces le dice, pero ¿sabe qué pasa? Dice, yo no puedo pelearme con un país católico cristiano que tiene más de 38 millones de personas. Y San Martín le contesta, dice, Su Santidad, dice, en aquellos lugares hay más de 60 millones de personas que también son católicas cristianas. El Papa no sabía, dice, ¿tantos? Sí, dice, tantos. Entonces, ¿qué hace el Papa? Dice, bueno, mire, vamos a hacer una cosa, dice, yo tengo que mandar un nuncio apostólico a Santiago de Chile, porque en Santiago de Chile el obispo primado de Chile era español hasta la médula y estaba haciendo unos líos bárbaros por el tema de la independencia de Chile. Entonces el Papa quería apaciguar las cosas y mandar un nuncio para que tomara posesión del obispado de Chile, mandando al que estaba en ese momento a Santiago de Chile al Vaticano y bueno, de esta manera apaciguar un poco el tema de la iglesia chilena. Entonces le dice, en vez de mandarlo directamente, se lo mando vía Buenos Aires. Manda al nuncio apostólico vía Buenos Aires y cuando llega a Puerto de Buenos Aires, este buen hombre, se encuentra con una negativa de Rivadavia a recibirlo, diciendo que tenía mucho trabajo, no lo podía recibir, y además le mandan a decir que no había alojamiento en todo Buenos Aires para él. ¿Qué hizo este buen hombre? Se quedó una semana entera en el puerto de Buenos Aires trabajando de sacerdote en el tercer piso de un burdel del puerto. Es decir, que en la planta baja, primer y segundo piso, actuaba como cabaret, whiskería, casa de citas, etcétera, etcétera, y arriba del todo confesaba, confirmaba y tantas otras cosas más. Esa fue la segunda parte donde fracasó la misión de San Martín. Bueno, a partir de ahí San Martín se alejó definitivamente porque se dio cuenta de que los poderes y los intereses que manejaba Rivadavia eran muy distintos a los de él. ¿Qué te puedo decir en la independencia en tan poco tiempo? El 9 de julio... Resumido, muy resumido, porque ya tenemos que entregar. Bueno, el Congreso sesionó en una casa que estaba alquilada a la viuda de Bazán. Incluso esta buena mujer prácticamente no cobró los alquileres que le habían prometido, sino que cobró muchísimo menos, nada prácticamente. Y sí permitió además que remodelaran toda la casa para poder dar albergue, porque tuvieron que hacer un salón de 5 metros por 15, volteando paredes, etcétera, etcétera. Y buena parte de los muebles que se utilizaron en la casa provenían de prestados del convento de Santo Domingo, de ahí mismo de San Miguel de Tucumán. Técnicamente el acta estaba ya prácticamente hecha y confeccionada. Los tipos que más trabajaron en esto fueron Sánchez de Bustamante, que era
representante por Jujuy, por Salta, lo había mandado Güemes. Güemes al principio no quería mandar representantes al Congreso, estaba muy disgustado con mucha gente. Bueno, la cuestión es que lo terminó mandando. Otro día te explico mejor las cosas, es medio difícil. La cuestión es que el acta estaba prácticamente armada, o sea que lo único que hizo Narciso de la Prida, y ni siquiera lo leyó el secretario, a que no sé quién era uno de los secretarios. ¿Quién es? Juan José Paso. Qué raro Paso, ¿no? Del Foreign Office. Bueno, así están las cosas. Y bueno, firmaron rápidamente el acta. Víctor, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un gusto. 2 segunditos, sí. Voy a mandar un saludo muy grande para todos mis cachorros, mis alumnitos. ¿De qué escuela? De la Escuela de la Asunción. Muy bien. Tanto los de segundo B, los de tercero B, como los 2 quintos. Bien, bueno, están aprendiendo por acá también. Bueno. O reforzando. Ojalá. Los tienen a todos escuchando. Ojalá. Víctor, un placer, muchísimas gracias. Igualmente.